Bueno, primero que todo, es un gusto saludarles a todas las personas que el día de hoy nos acompañan en este encuentro virtual de expertas TIC de 5G Américas, que para este año pues tiene como tema principal la conectividad para América Latina y el Caribe. Ante todo, pues me gustaría iniciar dando las gracias a todo el comité organizador de 5G Américas y al equipo que ha estado detrás de este evento. Mi nombre es Valeria Castro Bando, yo soy investigadora del Programa Social de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica y el día de hoy les voy a presentar una conferencia sobre los avances de la conectividad en Costa Rica. Para iniciar, me gustaría, bueno, primero que todo, comenzar dando digamos, una introducción breve sobre algunas de las particularidades de nuestro país. Sin antes, pues, ante todo, comenzar dándoles como una referencia por aquello de que las personas que nos estén acompañando no estén familiarizadas con dónde está ubicado nuestro país, pues Costa Rica es un país latinoamericano que forma parte de la región de Centroamérica y estamos ubicados entre Nicaragua y Panamá, ¿verdad? Así como ustedes lo pueden apreciar en el mapa. Para dar inicio, bueno, creo que uno de los temas más importantes que debemos resaltar en el caso de Costa Rica tiene que ver con el hecho de cómo se ha comportado el mercado de las telecomunicaciones en nuestro país durante poco más de la última década. Y para ello, pues tenemos que hacer referencia a digamos, un punto de arranque o de inicio muy importante en estos procesos de transformación que se han dado en los últimos años. Para empezar, debemos señalar que, bueno, nuestro mercado de telecomunicaciones se viene a abrir a partir del año 2008, ¿verdad? En el marco de un conjunto de negociaciones y compromisos que el Estado costarricense viene a adquirir con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana en el 2004. Posteriormente, esto se ratifica, ¿verdad?, en el 2007 por parte de nuestra Asamblea Legislativa, que es nuestro Congreso. Y a partir de eso, pues se produce una ruptura en el monopolio del mercado de telecomunicaciones, que hasta a ese momento pues no estaba en un régimen de competencia y únicamente contábamos con un operador que era el operador estatal, que se llama el Instituto Costarricense de Electricidad. A partir de eso, ¿verdad? Y más o menos pues poniendo como referencia el año 2008, se empiezan a producir un conjunto de reformas normativas que son muy importantes, sobre todo con la promulgación de la Ley 8642, que es nuestra Ley General de Telecomunicaciones, y la Ley 8660, que es la ley básicamente pues relacionada con las entidades, ¿verdad?, públicas del sector de telecomunicaciones, y ambas son muy importantes porque lo que vienen es a establecer las bases legales y normativas que en nuestro país se van a entender o tener para justamente establecer el régimen de competencia y otros temas relacionados con el acceso, servicio universal, obligaciones de los operadores, entre otros temas que profundizaré más adelante. Y también en este mismo proceso que se va dando, pues se crea la figura de la entidad reguladora bajo la Superintendencia de Telecomunicaciones, ¿verdad?, que es un actor muy importante porque viene también a ejercer ese rol de competencia efectiva dentro del mercado. E igual con la apertura, pues inician los procesos de licitación, ¿verdad?, y procesos de concursos para asignar bandas de espectro, ¿verdad?, con la entrada, pues obviamente, de nuevos operadores dentro del mercado. Ahora bien, para entender un poco la situación que tiene nuestro país, digamos en lo que tiene que ver con algunas cifras sobre el desempeño del mercado de telecomunicaciones, vale la pena hacer referencia a algunos de los estudios más recientes que se han realizado. Por ejemplo, una de las investigaciones y los estudios económicos que ha publicado recientemente la OCDE, hay que señalar pues que Costa Rica, al igual que con Colombia, México y Chile, pues forma parte de la OCDE, y son de los pocos países de América Latina que forman parte de la OCDE. De acuerdo a un estudio que se realizó este año, ¿verdad?, que se publica en febrero de este año, lo que nos viene a señalar es que, bueno, Costa Rica ha venido avanzando muchísimo en todo lo que tiene que ver con su proceso de conectividad, sobre todo a Internet móvil, la penetración, digamos, de ciertos servicios también se ha avanzado. Sin embargo, ahora todavía se siguen, digamos, observando ciertos rezagos en materia de lo que es la conectividad a la banda ancha fija, ¿verdad? De hecho, cuando lo vemos comparativamente
no solo con otros países de la OCDE, vemos que hay un rezago muy importante, sino que también en relación al promedio de estos países, vemos que hay una distancia significativa, lo que pues obviamente nos indica que hay un punto de mejora importante en esto. Y cuando nosotros vemos, digamos, el tema, por ejemplo, relacionado con la calidad de la regulación de nuestro país en el mercado de telecomunicaciones y también cómo, digamos, esto afecta la competencia o no del mercado en sí, la OCDE tiene una medición que se llama Índice de Regulación del Mercado de Productos para las Comunicaciones Electrónicas, que justamente pues viene a darnos información sobre cómo es que está el país en este tema. Y nuevamente vemos pues que en el caso de Costa Rica, se siguen persistiendo, digamos, algunas falencias importantes en la regulación que se tiene en el país. Sobre todo, ellos señalan, digamos, falencias relacionadas con la regulación que rige el proceso de despliegue e instalación de infraestructura de telecomunicaciones, donde, pues, la falta de armonización en reglamentación, sobre todo a nivel local, ¿verdad? Es un elemento que viene a afectar, pues, obviamente, el despliegue y la instalación de esta infraestructura en los territorios. Y por otro lado, pues, también se señala que Costa Rica, pues todavía por ciertas condiciones específicas también relacionadas con la regulación, todavía no alcanza los estándares, digamos, de esa, digamos, como esa competitividad tal vez ideal que debería tener si lo comparamos con los estándares de otros países de la OCDE y el promedio de la OCDE, como podemos ver en esta lámina. Ahora bien, si bien es cierto, pues tenemos esas falencias, también hay avances muy importantes, sobre todo si lo vemos desde el impacto que ha tenido la apertura del mercado en la asequibilidad de los servicios. No solamente es que nosotros hemos tenido un impacto importante a nivel de esa expansión y que haya mayor acceso a los servicios de telecomunicaciones para nuestra población, sino que también esto pues ha abaratado los costos, ¿verdad? Para las personas consumidoras e inclusive ha hecho que pues Costa Rica se convierta en uno de los países comparados con otros dentro de su región donde las telecomunicaciones también son, por ciertos servicios, ¿verdad? Adquirirlos son más asequibles. Sin embargo, igualmente, cuando nosotros lo comparamos y lo vemos por servicios, por ejemplo, en el caso de la banda ancha fija, ¿verdad? Con otros países de la OCDE, igualmente vemos cierto rezago todavía de donde no se alcanza, ¿verdad? Como ese estándar para lograr abaratar más el servicio, ¿verdad? O ciertos servicios específicos, como el caso digamos, de lo que son las conexiones, pues, de banda ancha fija. Ahora bien, el efecto, digamos, en la asequibilidad de los servicios también se ve globalmente, sobre todo en el caso, cuando lo vemos, digamos, considerando más o globalmente, digamos, diferentes servicios. Por ejemplo, de acuerdo a la Superintendencia de Telecomunicaciones, que tiene diferentes mediciones que hace, ¿verdad?, con respecto a estos temas sobre el mercado y los servicios de telecomunicaciones, y de acuerdo a esta medición, que es el índice de precios de telecomunicaciones móviles, que lo que considera es como ese precio global y esas tendencias que se van dando en cuanto a los servicios de SMS, telefonía móvil, entre otros, ¿verdad? Nos dice que de julio del 2017, ¿verdad? Que es como la fecha que ellos consideran base cuando se tiene pues competencia efectiva en ese mercado, hasta julio del 2022, se va viendo una caída cada vez más, digamos que sustantiva, sobre todo en el último año, en la reducción de los precios. Igualmente, esto se observa cuando nosotros vemos, por ejemplo, algunos segmentos específicos, ¿verdad? Por modalidades de pago, por ejemplo, en el caso de telefonía móvil postpago, donde vemos que en el último año se da una caída de poco más del 10%, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros vemos esto, por ejemplo, a nivel de la telefonía móvil prepago, sí vemos que se va moviendo o esa reducción del precio se va comportando de una forma más lenta, ¿verdad? Es decir, no se va dando ese cambio tan sustantivo como sí podemos ver en el caso de la telefonía móvil postpago. Y en el caso, digamos, del Internet fijo, sí vamos viendo cómo de julio del 2018 a julio del 2022 sí se va dando una caída muy sustantiva, ¿verdad? Y esa reducción en el precio, pues sí es muy marcada. Ahora bien, algunos otros datos interesantes sobre nuestro país, sobre todo, por ejemplo, a nivel del despliegue de infraestructuras pasivas, como es el caso de las torres de telecomunicaciones, vemos que del 2016 al 2022, pues nuestro país va incrementando la cantidad de torres de telecomunicaciones que se van desplegando, de acuerdo a este estudio realizado por CATS y compañía. Y nosotros también podemos ver que justamente pues esto se enlaza mucho a la tendencia que estos autores nos señalan en ese estudio sobre
sobre el incremento en el despliegue que se ha dado en este tipo de infraestructura en América Latina durante los últimos años y sobre todo también pues muy marcado en otros países de Centroamérica, por ejemplo como El Salvador. En el caso de lo que tiene que ver con la telefonía fija, ¿verdad? La telefonía fija tradicional y la telefonía de voz IP, vemos dos tendencias interesantes. Del 2018 al 2022, va haciendo cada vez más evidente la reducción en el número de suscripciones de personas, inclusive esto se puede ver a nivel de otros estudios, por ejemplo, como la encuesta nacional de hogares, así, donde cada vez menos personas están utilizando la telefonía fija, mientras que cada vez más pues va incrementándose también la cantidad de suscripciones digamos, para adquirir los servicios de telefonía con voz IP. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con, un segundito, lo que tiene que ver, digamos, con las suscripciones a la telefonía móvil, ¿verdad? En el caso, vemos también que se va dando un incremento importante del 2018 al 2022. Sin embargo, vemos un leve estancamiento en el último año, es decir, del 2021 al 2022. Y en el caso de, digamos, cuando analizamos las suscripciones según la modalidad de pago, siempre dentro de la telefonía móvil, vemos que, bueno, del 2018 al 2022 sigue dominando lo que es las suscripciones, ¿verdad? Por telefonía móvil prepago. Sin embargo, también se va viendo un fenómeno paralelo que es, bueno, que cada vez más se va reduciendo la cantidad de suscripciones que hay digamos, con esta modalidad. Y por el caso contrario, si bien es cierto, lo que son las suscripciones de telefonía móvil postpago, pues viene a constituirse una minoría, ¿verdad? Digamos, en el mercado, vemos cómo se va incrementando también este nivel de suscripciones, pero la cantidad de suscripciones paulatinamente del 2018 al 2022. En el caso de las suscripciones a acceso a Internet en la red móvil, también se observa un crecimiento importante, aunque hay una caída, digamos, de entre el 2019 al 2020, posteriormente pues va creciendo y se va, digamos, recuperando cierto nivel similar al 2018 para el último año que es el 2022. Y en el caso de las suscripciones con acceso a Internet en la red fija, ¿verdad? Sí vemos igualmente un fenómeno que pues una tendencia clara donde cada vez más se va incrementando la cantidad de suscripciones a este servicio. Ahora bien, esto es un poco como para ejemplificar justamente cuál ha sido ese impacto que se tiene, ¿verdad? Producto del proceso de apertura del mercado de telecomunicaciones en nuestro país. Y por otro lado, también tenemos que ver lo que esto ha generado en materia, digamos, normativa y del marco institucional que nosotros tenemos y cómo esto ha generado pues la construcción de ciertas condiciones regulatorias que afectan cómo se opera actualmente. Aquí de un modo muy general hay que entender que, bueno, hay dos leyes que como mencionaba son muy importantes. La primera de estas es de la Ley del Fortalecimiento y Modernización de las Entidades del Sector Público de Telecomunicaciones, que es la Ley 8660, que esta norma pues se promulga en el año 2008, producto, como mencionaba, de las reformas legales que vienen a partir de los compromisos que se tienen en el marco del TLC con Estados Unidos. Y es importante esta norma porque lo que nos permite es establecer o definir cuáles son las instituciones, actores principales que van a formar parte del sector de telecomunicaciones en nuestro país. Le establece la rectoría del sector al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que hasta ese momento pues la rectoría de telecomunicaciones estaba adscrita a otro ministerio, que era el Ministerio de Ambiente y Energía. Y además se crea la figura del ente regulador, que como mencionaba, pues es el SUTEL, ¿verdad? La Superintendencia de Telecomunicaciones. Además es importante esta ley porque permite establecer el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, comúnmente denominado en Costa Rica como PNDT, y que este plan es importantísimo porque viene a constituirse en digamos, la herramienta de planificación sectorial del sector de telecomunicaciones, valga la redundancia, por excelencia, ¿verdad? Se planifica a partir de plazos de quinquenios y ahí se definen cuáles van a ser las intervenciones y subsectores
o áreas estratégicas sobre las cuales se va a intervenir en el país. Por otro lado, la Ley General de Telecomunicaciones también conviene a complementar lo que se establece en la otra norma, y es importante porque define qué es el régimen de competencia efectiva en nuestro país, establece principios muy importantes como el de solidaridad y acceso, digamos, solidario, ¿verdad? Y universal, y el servicio universal, digamos, de las telecomunicaciones. Crea el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que es el mecanismo específico que se crea en nuestro país como Fondo de Acceso y Servicio Universal, que lo que busca, pues justamente es cumplir con esas obligaciones derivadas justamente pues de las externalidades negativas que produce pues un proceso de apertura del mercado, y que contiene intervenciones que lo que buscan es dotar de equipamiento, dar servicios de telefonía, internet, a poblaciones que están en situación de vulnerabilidad, y sobre todo en diferentes zonas del país donde para los operadores pues no resulta atractivo desde el punto de vista de las inversiones y comercial, pues desplegar infraestructura de telecomunicaciones en ese país. Y dicho sea de paso, pues además estas intervenciones que se tienen están integradas en diferentes programas que a su vez forman parte de metas que están incluidas dentro del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones y que conforman la Agenda de Solidaridad Digital de nuestro país. Además, pues esta Ley General de Telecomunicaciones también define todo lo que tiene que ver con las formas de asignación del espectro, cuáles son, digamos, las condiciones bajo las cuales se va a dar, qué procedimientos se van a aplicar, cuáles son las causalidades de caducidad, prórrogas, entre otros aspectos. Un tema interesante sobre esto también tiene que ver con el hecho de que nuestro país no cuenta con una política que sea exclusiva en materia de inclusión digital, sino que por el contrario muchas de estas acciones están distribuidas en otras herramientas de política pública como tal, y que también pues incluyen acciones distintas, ¿verdad? De acceso, equipamiento, el desarrollo de habilidades también y competencias digitales, entre otros aspectos. Y luego pues hay que señalar que en materia de política pública hay herramientas concretas que se aplican o que de algún modo afectan la operación digamos, de las telecomunicaciones en nuestro país. Por un lado, hay que señalar en primer lugar el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, que en su edición más reciente es para el periodo 2023-2026, y que hay que decir que este plan pues es la herramienta de planificación a nivel nacional, donde se integran pues todos los sectores prioritarios del país. En este caso, pues las telecomunicaciones son uno de los sectores más importantes que se señalan, y en este caso pues se contienen intervenciones específicas destinadas a incrementar la conectividad del país a través de acciones como la mejora regulatoria, entre otras, ¿verdad? Además de fortalecer pues ya lo que se realiza a partir de los programas que se ejecutan con recursos de Fonatel. Y un tema interesante es que con respecto o en comparación al plan que nosotros teníamos para el periodo 2018-2022, en este nuevo plan no se incluyen digamos, por lo menos de forma explícita, intervenciones que están destinadas a promulgar el despliegue de redes 5G. Luego, en segundo lugar, y alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, que nuestra edición más reciente es para el 2022-2027, y que en este caso pues tiene 3 áreas estratégicas específicas. 2 de estas tienen igualmente intervenciones relacionadas o que afectan la conectividad, sobre todo pues una que tiene que ver con la conectividad como tal, donde se reiteran estos compromisos, ¿verdad? De promover el despliegue ágil de infraestructura, eliminar tramas, sobre todo, digamos, trabas a nivel legal, y promover procesos de mejora regulatoria, así como fortalecer las intervenciones que ya se realizan en el marco de Fonatel. Y también, en segundo lugar, otra de las áreas estratégicas que tiene que ver con esto es la de espectro radioeléctrico, donde se busca potenciar, ¿verdad?, el uso eficiente del espectro radioeléctrico, ¿verdad? Y que en su predecesor, pues también hay algunas líneas relativamente similares, sobre todo en lo que tiene que ver, por ejemplo, en la recuperación de frecuencias, ¿verdad? Muy ligado, pues, a intervenciones específicas de este lado, la continuidad de programas de Fonatel, ¿verdad? Y la diferencia es que, bueno, en el instrumento anterior no había una integración específica o explícita de estos procesos de mejora regulatoria que también se consideran un factor importante para promover el desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país.
La otra herramienta importante es el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, que básicamente pues viene a establecer cuáles van a ser los usos de las bandas, de las frecuencias, ¿verdad? Y que pretende pues promover el uso eficiente de estos recursos. Otra herramienta importante es la política pública en materia de infraestructura de telecomunicaciones, que desde el 2016 viene impulsando procesos de mejora regulatoria, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la infraestructura relacionada al despliegue e instalación de infraestructuras de telecomunicaciones en el país. Y ha sido muy importante también por las acciones de sensibilización que se han impulsado con diferentes actores. Y más recientemente tenemos la Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructuras de telecomunicaciones de Costa Rica, que viene a complementar lo que se ha realizado en esta otra política que les mencionaba previamente, y que también además pues viene a, digamos que a constituirse una herramienta muy importante, porque a través de la misma se pretende, digamos, como atender o solventar o gestionar ciertos cuellos de botella específicos identificados, no solamente tratando de promulgar la armonización a nivel de las reglamentaciones locales, sino también, por ejemplo, atender prioridades como la integración de ductería en las carreteras y promover la reglamentación necesaria para eso. Y introduce también, pues, otras novedades importantes como la aplicación del principio de silencio positivo para el caso de lo que tiene que ver con los trámites ligados al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y pensando mucho, pues, en cómo agilizarlos. Ahora bien, para hablar un poco sobre el estado de situación de los despliegues de las redes 5G en nuestro país, es importante tal vez comenzar haciendo o reflexionando un poco sobre la trascendencia que tienen las bandas medias. En general, para el desarrollo de estos sistemas, ya sea pues por sus características técnicas, ¿verdad? Que se sabe que son diferentes en términos de, pues, de la cobertura, ¿verdad? Y la calidad, e inclusive la posibilidad y las, digamos, las potencialidades que tienen para promover todo lo que tiene que ver, digamos, con conexiones de alta velocidad, entre otros aspectos, ¿verdad? Y que, pues, complementariamente con otras, son un recurso muy importante para poder desplegar estas redes 5G de una manera adecuada. Y esto es importante señalarlo porque nos ayuda a no solamente a tener un antecedente, sino a entender qué es lo que ha sucedido con el despliegue de estas redes en nuestro país y por qué actualmente pues tenemos un rezago. Y lo primero que hay que entender es que, bueno, todo lo que tiene que ver con esta gestión y administración, ¿verdad?, del espectro que ha estado destinado al desarrollo de los servicios de telecomunicaciones móviles internacionales en nuestro país, ha pasado por diferentes, momentos, ¿verdad? Por un lado, a partir de y bueno, antes de esto también es importante tener en cuenta que en todo este marco, pues se ha tenido que enfrentar un proceso de recuperación de las bandas medias que han estado a manos del operador estatal y de su subsidiaria de Raxa, que es un tema pues importante, sobre todo si consideramos que veníamos de un régimen cerrado, allá uno donde hay pues competencia entre los operadores. Y como, bueno, les mencionaba, hay diferentes momentos que podemos identificar. El primero ocurre en el 2013, cuando empezamos digamos, la Superintendencia de Telecomunicaciones empieza a realizar los primeros estudios para identificar las necesidades en materia de espectro y el desarrollo de los sistemas de telecomunicaciones móviles internacionales. Se viene a crear el primer cronograma de asignación de espectro y también se establecen las primeras modificaciones del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias de acuerdo a los hallazgos que se encuentran en estos estudios. Después de esto se tiene pues un periodo de impas donde no pasa tal vez cuestiones o no pasan cosas tan importantes, sino que lo más importante llega hasta el 2018, un par de años después, cuando el MISIC le solicita a la superintendencia que se actualice el estudio que había sido realizado previamente. Además, se hace pues un estudio registral y de las concesiones y se determina, ¿verdad?, a partir de esto que existe un importante atraso en la habilitación de espectro para el desarrollo de las telecomunicaciones móviles. Y en el 2019 nuevamente el MISIT solicita una nueva actualización del estudio registral, se hace un nuevo cronograma de asignación de espectro, esta vez con los plazos del 2021 al 2025, ¿verdad?, que se planifica pues qué va a pasar con estas bandas, y se propone la recuperación de la banda de 3.500 MHz, sobre todo pues considerando la trascendencia que esto tendría para el posterior desarrollo de redes 5G, ¿verdad?
Un año después se vuelve a hacer un nuevo análisis sobre las condiciones no solamente pues de esta banda, sino del mercado de bandas en general en el país. Y para el 2021 se viene a remitir por parte de la SUTEL, ¿verdad? Un nuevo dictamen técnico donde lo que se hacía era recomendarle al MISID que comenzara con los procesos o el proceso concursal, ¿verdad? Para asignación de espectro. Y también se recomendaba establecer topes de espectro, sobre todo para evitar que el ICE tuviera, digamos, una situación de que estuviera acaparando pues más bandas, sobre todo bandas medias, más de las que ya tenía asignadas. Esto, como mencionaba, es un antecedente importante porque nos ayuda a entender qué es lo que ha pasado hasta el momento en este tema en el país. Entonces, haciendo un parteaguas, pero también en relación con lo que mencionaba previamente, entre el 2018 y el 2020, la administración de turno, pues también realiza ciertas acciones que es importante señalar y que podemos considerarlas como preparatorias. Por un lado, podemos catalogar como que todo lo que se ha realizado o se realizó en ese momento permitió o lo que buscaba era generar condiciones habilitantes para este despliegue de esta tecnología en general y vemos cómo cada vez más se empieza en este periodo a incorporar el tema de las redes 5G dentro de los instrumentos de política pública. Siendo este el caso del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública para el periodo 2018-2022, que como mencionaba, pues incorporaba este tema y era prioritario. Y de hecho esto estaba ligado con el establecimiento de un proyecto llamado Proyecto 5G, que fue liderado en su momento pues por el MISIT y que lo que buscaba era atender a diferentes elementos que se consideraban como condiciones preparatorias necesarias para el despliegue de esta infraestructura en el país. Sobre todo a través, digamos, de estudios técnicos y de la identificación de qué otras condiciones era importante establecer en ese momento, sobre todo pensando en las necesidades de los operadores. Y en el caso de la estrategia de transformación digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0, hay que hacer la salvedad de que si bien es cierto, esa es una política más en la línea de lo que es gobierno digital y transformación digital como tal, se identificaba que las redes 5G eran una condición importante para poder impulsar estos procesos de transformación digital dentro del país. Entonces, esto como un preámbulo de algunas de las condiciones específicas también que se van tratando de establecer en el país en este periodo. Posteriormente, pues también en el 2020 se dan procesos de reforma del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. Entre SUTEL y el MISID se realizan estudios, ¿verdad?, específicos para desarrollar bancos de prueba para la tecnología y se propone un nuevo cronograma de asignación de espectro. En el 2021, pues es muy importante porque se empiezan a dar los primeros intentos, ¿verdad?, para que comiencen conversaciones específicas entre el gobierno, con el ICE y RACSA, para que se establezca un acuerdo de evolución de las frecuencias de las bandas medias. Y un año después, pues se realizan o se ponen en práctica diferentes procedimientos administrativos y con la entrada digamos, en la entrada en poder de la nueva administración se promulga una directriz para que se recuperen frecuencias de 3.500 MHz y en noviembre del 2022 ocurre la primera devolución de frecuencias al Estado costarricense. Posteriormente, en el 2023, pues nosotros tenemos el desarrollo de las primeras pruebas de concepto por parte del ICE en enero de ese año y que de hecho se realizaron pues en el campus de la Universidad de Costa Rica. En marzo de este año también se anuncia el lanzamiento del primer cartel de tecnología 5G en el segmento que fue concesionado a RACSA. Y en mayo del 2023, pues se promulga el acuerdo ejecutivo para instruir a SUTEL, que comience también con los procesos concursales para, obviamente, pues asignar frecuencias de diferentes bandas, ¿verdad?, para el desarrollo de sistemas de telecomunicaciones móviles internacionales. Ahora bien, a partir de este contexto, ¿qué podemos señalar como retos y puntos de mejora que tiene nuestro país en materia de conectividad? Creo que primeramente uno de los aspectos que nosotros también tenemos que considerar es que, bueno, durante la última década hemos visto cómo la regulación de telecomunicaciones ha venido transformándose, ¿verdad?, producto del proceso de apertura y que esto ha llevado, pues, obviamente a un proceso no solamente de cambio, sino también de transición, ¿verdad?, pasando, pues, de un mercado cerrado a un mercado ya abierto, con todo lo que esto implica. Y también producto pues de esta apertura, vemos cómo esto impacta
al mercado, ¿verdad? Y afecta obviamente directamente pues a la persona consumidora, no solamente porque ha permitido que las personas puedan adquirir estos servicios de una forma más asequible, sino que también ha permitido que se dé pues mayor penetración y mayor acceso a los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, vemos que persisten ciertos desafíos específicos, sobre todo cuando vemos, por ejemplo, el tema de cómo masificar la banda ancha en el país, banda ancha pues no móvil, sino fija. Y también, pues producto de estas transformaciones, hay que señalar que nuestro país cuenta con regulación y políticas públicas que tratan de atender diferentes necesidades. Por un lado, mejorar la calidad de la regulación que nosotros tenemos en el país, fomentar el acceso y servicio universal de las telecomunicaciones. Sin embargo, también con este tema, por ejemplo, del espectro, vemos cómo, si bien es cierto, en la normativa, vemos la importancia que tienen los principios de competencia efectiva y las características específicas que tiene el régimen de competencia en nuestro país, pareciera ser que hace falta la existencia de mecanismos que permitan, pues, justamente reforzar ese acceso en igualdad de condiciones a recursos que son escasos, como este caso del espectro, pero podríamos mencionar otros como el de postería también. Y ante esto, pues vemos que se corre el riesgo de vulnerar el principio de competencia efectiva establecido dentro de la Ley General de Telecomunicaciones, y como esto pues debe ser un tema que se debe atender prioritariamente para que se evite crear ventajas para ciertos operadores por encima de otros, sobre todo porque, bueno, se estima que muy probablemente el primer operador que pueda poner o habilitar servicios, ¿verdad?, o redes comerciales de 5G para los consumidores pueda ser el ICE, y muy probablemente para el año 2024, ¿verdad? Lo que vendría pues a constituirse una ventaja muy notable en comparación a las condiciones que tienen pues para operar los otros competidores dentro del mercado. Y por tanto, pues también no solamente esto pues es un tema de atender y que es prioritario para que pues no se vulnere ese principio, sino que también globalmente podemos decir que el país tiene un resalto importante en el despliegue de tecnología 5G, inclusive cuando lo consideramos o lo comparamos con otros países de la región que están mucho más avanzados y que ya han tenido apertura o han tenido pues el lanzamiento de las redes en sus países. Y por último, pues hay que señalar que también vemos que las regulaciones heterogéneas, sobre todo a nivel, digamos, local, y la falta de simplificación de ciertos procesos ligados al despliegue, son dos de las cuestiones que vienen a afectar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en nuestro país, y que por tanto, si bien es cierto, hemos visto un proceso de mejora notable e importante a partir de políticas como la política pública en materia de infraestructura de telecomunicaciones y la reciente ley 10.216, que viene a tratar de solventar estos temas, es algo que está pendiente en el país y que debe continuar trabajándose, ¿verdad? Y creo que pues en esta materia, si bien es cierto es un reto, se ha tenido pues una posición y una dirección adecuada, justamente pues tratando de impulsar esos procesos de mejora regulatoria. Con esto me gustaría cerrar mi presentación, no sin antes darles nuevamente las gracias por la invitación al comité organizador de 5G Américas, por la oportunidad para participar en este espacio tan rico. Y en caso de dudas o preguntas, con todo gusto puedo atenderlas a la siguiente dirección de correo, que es valeria.castro@ucr.c.cr. Muchas gracias.